Alice Proserpina cría a su hija con cuentos de hadas. Había una vez una niña llamada Anna Parks, que luego se convirtió en Althea. Formaba parte de la legión de soñadores de mediados de siglo que llegaron a Manhattan con todas sus esperanzas metidas en una maleta. Luego se perdió. Más tarde reapareció y consiguió una extraña clase de fama, pues, según el ángulo desde el que se la mirara, tenía unas facetas resplandecientes y otras oscuras. Ahora ha desaparecido de nuevo, oculta en una casa fortificada dentro de un bosque sombrío y tenebroso, en la que vive con su hija de 5 años y su marido, verdadero miembro de la realeza y sí, no puede evitar vivir en un cuento. Cuando la llamo por teléfono, me responde con una voz tan seductora como la imagen de su fotografía más famosa, en la que aparece con un anillo y un cigarro en la mano. Le pregunto si puedo ir a hablar con ella en persona y su risa es como el whisky caliente con hielo. Se perdería por el camino si intentase encontrarme, me contesta. Necesitaría miguitas de pan, o una madeja de hilo. La reina del interior, Vanity Fair, 1987. Mi madre se crió con cuentos de hadas, pero yo me crié en la carretera. Mi primer recuerdo es el olor del asfalto caliente y el cielo que entraba por el techo solar, fragmentado pero interminable como un río de color azul. Mi madre dice que es imposible. Nuestro coche no tiene techo solar. Sin embargo, cuando cierro los ojos aún veo la imagen, así que me aferro a ella. Hemos cruzado el país cientos de veces en nuestro trasto, que huele a patatas fritas, a café rancio y a fresas de plástico, desde el día en que metí el pintalabios de campanilla entre las rejillas de la calefacción. Hemos dormido en tantos sitios, en casa de tantas personas distintas, que nunca he llegado a experimentar el miedo a los desconocidos. Por eso, cuando tenía 6 años, me metí en un viejo Buick azul con un hombre pelirrojo que no conocía de nada y viajé con él en coche durante 14 horas seguidas, más 2 paradas técnicas para ir al lavabo y una para comprar tortitas, antes de que nos pillara la poli, a quien dio la voz de alarma una camarera que reconoció la descripción que habían dado de mí en la radio. A esas alturas, yo ya había adivinado que el hombre no era quien decía ser. Un amigo de mi abuela, Althea, que me llevaba a verla. En esa época Althea ya estaba recluida en su mansión y yo ni siquiera la conocía. No tenía amigos, solo admiradores, y mi madre me dijo que ese hombre era uno de ellos. Un fan que quería utilizarme para acceder a mi abuela. Después de asegurarse de que no me había agredido, después de identificar al hombre como un vagabundo que había robado un coche a pocos kilómetros del lugar en el que vivíamos entonces, en Utah, mi madre decidió que no volveríamos a hablar del tema. No quiso escucharme cuando le aseguré que el hombre había sido amable, que me había contado historias y que tenía una risa cálida que me hizo creer, en mi corazoncito de 6 años, que en realidad era mi padre, que había ido a buscarme. Le pidieron a mi madre que confirmara si reconocía al hombre detenido a través de un cristal doble, pero juró que no lo había visto jamás. Durante unos cuantos años, me empeñé en creer que era mi padre. Cuando nos marchamos de Utah después de que lo arrestaran, para ir a vivir unos meses a una colonia de artistas a las afueras de Tempe, me preocupaba que no fuera capaz de volver a encontrarme. Nunca lo hizo. Cuando cumplí los 9, ya había asimilado que mi corazonada secreta era lo que era, una fantasía infantil. La aparqué como hacía con todas las cosas que ya no necesitaba. Los juguetes viejos, las supersticiones nocturnas, la ropa que se me quedaba pequeña. Mi madre y yo vivíamos como 2 vagabundas, nos quedábamos en casa de amigos hasta que la bienvenida empezaba a desgastarse por los codos, dormíamos un par de noches en sitios precarios y luego volvíamos a la carretera. No podíamos permitirnos el lujo de sentir nostalgia. No teníamos opción de aposentarnos. Hasta que cumplí 17 años y Althea murió en el bosque de Avellanos. Cuando mi madre, ella, recibió la carta, le recorrió un violento escalofrío. Eso fue antes de abrirla siquiera. El sobre era de un color verde cremoso, y llevaba impreso su nombre y la dirección del lugar en el que nos alojábamos. Acabábamos de llegar la noche anterior, así que me pregunto cómo pudieron localizarnos. Sacó un abrecartas de marfil de la mesa que tenía al lado, porque estábamos de invitadas en casa de una de esas personas que tienen pedazos de elefantes asesinados a modo de decoración. Con manos temblorosas, rasgó el sobre con brusquedad por el centro. Llevaba las uñas pintadas de un rojo tan intenso que parecía que se había cortado. Cuando sacó la carta, le dio la luz, así que pude ver varios párrafos de texto negro por detrás, pero no logré leerlos. Ella emitió un sonido que no le había oído hacer nunca, un suspiro de extraño dolor que me dejó sin respiración.
Colocó el papel tan cerca de su cara que le tiñó la piel de un verde apio descolorido. Movía la boca mientras leía el mensaje una y otra vez. Luego hizo una bola con el papel y lo tiró a la basura. No nos dejaban fumar dentro de ese sitio, un apartamento pequeñajo del Upper West Side de Nueva York que olía a jabón francés caro y a terriers de Yorkshire mojados. A pesar de eso, ella sacó un cigarrillo y lo encendió con un mechero antiguo de cristal. Aspiró el humo como si sorbiera un batido de chocolate, mientras daba golpecitos con los dedos contra la pesada piedra verde que llevaba colgada a la altura de la garganta. Mi madre ha muerto, dijo al exhalar el humo. Luego tosió. La noticia me impactó igual que un puñetazo a traición, se me hizo un nudo de dolor en el estómago que se fue expandiendo. Pero hacía mucho tiempo que ya no me pasaba las horas soñando con Altea. La noticia no debería haberme dolido tanto. Mi madre se puso de cuclillas delante de mí y apoyó las manos en mis rodillas. Le brillaban los ojos, pero los tenía secos. Esto no, y perdóname, pero no es una mala noticia. ¿Qué va y podría hacer que las cosas cambiaran para nosotras? Podría y... Se le quebró la voz antes de poder acabar la frase. Bajó la cabeza hasta mis rodillas y sollozó un momento. Fue un sonido desolado que pertenecía a otro entorno, al exterior, como los caminos lúgubres y el olor a hojas muertas, no a esta habitación luminosa en medio de una ciudad también luminosa y llena de bullicio. Cuando le di un beso en la coronilla, noté que olía a café de bar y al humo que subía del cigarrillo. Mi madre inspiró y expiró el aire una vez antes de subir la cabeza para mirarme. ¿Sabes lo que significa esto para nosotras? Me la quedé mirando. Luego observé la sala en la que estábamos. Recargada, opulenta y ajena. Espera. ¿Significa que ahora el bosque de avellanos será nuestro? El terreno de mi abuela, que solo había visto en fotos, era para mí como una especie de lugar que recordaba de otra infancia alternativa e imaginaria. Un lugar en el que yo montaba a caballo e iba de campamento. Era la ensoñación en la que me perdía siempre que necesitaba descansar del interminable ciclo de autopistas, colegios nuevos y olores de casas extrañas. Me plantaba mentalmente en ese mundo de fuentes y setos, whiskies con soda y una piscina tan reluciente que había que entrecerrar los ojos para que no te deslumbrase. Pero la mano huesuda de mi madre, que me cogía por la muñeca, me sacó de esos prados en tecnicolor del bosque de avellanos. No, por Dios. Significa que somos libres. ¿Libres de qué? Pregunté como una boba, pero no me contestó. Se incorporó, tiró el cigarrillo a medias a la basura, justo encima de la carta, y salió de la habitación con la espalda muy tiesa, como si tuviera algo que hacer. En cuanto se marchó, eché café frío en el cubo de la basura, que se estaba quemando, y saqué la carta mojada. Algunas partes se habían convertido ya en cenizas, pero alisé los restos empapados contra las rodillas. El tipo de letra era tan grueso y con unos espacios tan raros como los de las palabras de los telegramas viejos. De hecho, la carta no parecía nueva. Incluso olía igual que si la hubieran enviado desde el pasado. Me imaginaba a alguien escribiéndola en una antigua máquina Selectric, como la de la postal de Franoise Sagan que me gustaba colgar encima de la cama en todos los sitios en los que nos quedábamos a dormir. Respiré su olor a ceniza y a perfume en polvo mientras intentaba descifrar lo poco que quedaba de ella. No era mucho. Nuestro más sentido pésame y venga lo antes posible. Y una palabra abandonada en un mar de papel chamuscado. Alice. Mi nombre. No conseguí leer nada de lo que ponía delante ni detrás, y no vi ninguna otra referencia a mí. Tiré esa porquería mojada en la basura.